Como ya lo comentaba nuestro hermano Carlos, pues tengo entendido que el día de hoy tenemos un culto especial, ¿verdad? Con motivo de el reconocimiento de estos ministros, me parece es un pastor y 2 diáconos. Había muchos temas que estaba yo contemplando con respecto al ministerio, cuáles serían los consejos con respecto a un pastor, etcétera. Y en la oración, hermanos, y a través de la dirección de su palabra y el Espíritu Santo, Dios me mostraba este pasaje, Salmo 103. Y la pregunta que podemos hacernos al principio es, bueno, ¿qué tiene que ver este salmo con los aspectos ministeriales? Vamos a descubrir al final de este tema que muchísimo. Entonces, tengo entendido nuestro hermano Israel, quien se va en... ok. Muy bien. Entonces, pues hay aquí una serie de verdades importantes, fundamentales, con respecto al ministerio pastoral, pero que definitivamente tienen mucho que ver con la iglesia también. Entonces, este es un tema que va dirigido, tiene este enfoque, un enfoque ministerial, pero definitivamente, hermanos, va dirigido también para la iglesia. Y reiterar esto, Dios conoce las necesidades de la iglesia, yo no las conozco. Pero en esa confianza que Dios siempre nos guía a toda verdad, tenemos este pasaje, Salmo 103. El tema de esta tarde, respondiendo dignamente a la invitación divina de alabanza. Respondiendo dignamente a la invitación divina de alabanza. Y les voy a pedir si lo podemos repetir, por favor. Respondiendo dignamente a la invitación divina de alabanza. Uno de los problemas principales que se llega a dar en el ámbito evangélico tiene que ver específicamente con la alabanza. Tuve la oportunidad de estudiar música precisamente aquí en Jalapa. Y también la oportunidad de trabajar muchos años en lo que se le conoce comúnmente como el ministerio de alabanza. Y en todo este tiempo, pues podemos decir que el término alabanza se relaciona siempre con música, ¿sí? En el ámbito evangélico se limita la palabra alabanza para la música, para un acto, un ritual o para un servicio de cada domingo. Esa es la idea que se llega a tener con respecto a la alabanza. Es decir, se le da un papel pues realmente muy secundario, muy limitado. Pero de acuerdo a Efesios capítulo 1, la alabanza es el propósito supremo de la iglesia. ¿Sí? Entonces no se puede limitar solo a un espacio de cada domingo, no se puede limitar a un lugar. Algo tan importante como la alabanza sencillamente merece un protagonismo fundamental en la iglesia. Y eso es algo que quisiera yo remarcar con respecto al ministerio. Uno de los desafíos más grandes en el ministerio va más allá de la teología, va más allá del compromiso, y es orientar a la congregación a una vida de alabanza, ¿sí? Entonces el ministro tiene como desafío fundamental orientar a la iglesia a una vida de alabanza. Eso es lo que Dios quiere por parte del ministro para la iglesia y es lo que Dios quiere para la iglesia. Y cuando la vida de la iglesia no está siendo orientada a la alabanza, el ser humano va a terminar ocupando un lugar opuesto. ¿Cuál es el lugar opuesto a la alabanza? Es la deshonra. Una iglesia que no está siendo orientada a la alabanza va a terminar deshonrando a Dios. ¿Sí se entiende esto? Y si nosotros no estamos honrando a Dios, pues como creyentes no estamos cumpliendo el propósito de nuestra existencia. Y no solo eso, podemos hablar entonces de una iglesia sin propósito. Hay muchas cosas que se hablan sobre una iglesia con propósito, crecimiento numérico, etc. Pero bíblicamente el propósito de la iglesia es la alabanza. Y eso es lo que Dios quiere. Una iglesia que no está alabando a Dios es una iglesia sin propósito. Así que vean cómo de alguna manera sí hay una relación muy íntima entre el Salmo 106 y el ministerio. Definitivamente, una relación fundamental.
Y esa es la pregunta que tenemos que plantear en este punto. ¿Cómo llegamos a la alabanza? ¿Sí? ¿Clases de canto? ¿Clases de música? ¿Un mejor programa? En muchos lugares se cree eso. Llegamos a la alabanza a través de mejorar nuestra liturgia, mejorar nuestro culto, mejorar nuestro ritual. Pero el Salmo 103 es una guía para la alabanza, es una guía para que cada creyente viva una vida de alabanza y es una guía para una iglesia con propósito. Y es lo que vamos a revisar aquí. Hay una serie de enseñanzas que nos deja el Salmo 103, Salmo de David, con respecto a la alabanza. Dice el versículo 1, alguien que lea por favor, versículo 1 y el versículo 2. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Muy bien, el versículo 1 y 2 nos presenta el planteamiento del Salmo, nos está diciendo de qué trata el Salmo. Nosotros encontramos una colección de 150 salmos en la Biblia y hay categorías, algunos son instrucción, otros son penitenciales. En este caso, el Salmo 103 es una invitación a la alabanza. Se nos invita a la alabanza, pero también se nos define lo que es la alabanza. De acuerdo al Salmo, ¿qué es la alabanza? Y bueno, pueden sentirse en la libertad de participar. ¿Qué idea viene a nuestra mente cuando hablamos de alabanza? Pues aquí, en un versículo está hablando de el reconocimiento que se le está dando a Dios. ¿Es correcto? ¿Sí? Dice el verso 1, bendice. Podemos parafrasearlo de la siguiente manera: decir o hablar bien de, eso es alabar, elogiar. La alabanza es elogiar. Nosotros podemos elogiar algo o alguien. Podemos elogiar un automóvil, qué bonito automóvil, qué bonito color. Podemos elogiar a una persona, esto te quedó muy bien, etc. Es hablar bien de. En este caso va enfocado hacia Dios, es elogiar a Dios. Se nos dice entonces lo que es la alabanza. La alabanza es hablar, elogiar, expresar. En este caso dice el verso 1 lo que Dios es. Pero se nos invita, hay una invitación específica, se nos dice qué es exactamente lo que tenemos que expresar o elogiar de Dios. Del versículo 3 en adelante se nos dice lo que tenemos que elogiar de Dios. El versículo 2 dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. David nos invita a elogiar específicamente los beneficios de Dios y se da una lista de estos beneficios. El primer beneficio, alguien que lea por favor el verso 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Muy bien, David empieza por el beneficio fundamental. ¿Cuál es el beneficio fundamental? El perdón de Dios. ¿Sí? El siguiente beneficio, por favor, alguien que lea también el verso 3. Eso es, el segundo beneficio, la sanidad física. Dice aquí el pasaje, Dios promete restaurar también nuestro cuerpo. Corintios dice eso: si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos disciplinados por Dios para no ser condenados con el mundo. Y explica, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, otros ya duermen. Es decir, la enfermedad avanzó hasta el punto de la muerte. Pero aquí David enlista esto: aquellas personas golpeadas por la enfermedad, tal vez como causa de un pecado, pero que encontraron en Dios, ¿qué cosa? La sanidad. El Salmo 32 es un testimonio de la sanidad de Dios. El siguiente beneficio, versículo 4, por favor, alguien que lo lea. El que rescata de la fosa tu vida. Muy bien, específicamente lo podemos parafrasear así: de la sepultura. Está hablando de la muerte, alguien que estaba a punto de morir, pero que Dios lo rescató. Y esto es algo, hermanos, que Dios hace siempre, cuando vamos en carretera. A veces al ingerir un alimento que podría perjudicar severamente nuestra salud, no nos damos cuenta en qué medida Dios cada instante está salvando nuestra vida
de la muerte. El día de hoy estamos hoy aquí porque Dios nos concedió el permiso para seguir vivos y es un beneficio que tenemos que reconocer. Pero también dice el versículo 4, el que te corona de favores y misericordias, y dice ahí, el que sacia de bien tu boca. Es decir, su misericordia, su compasión. Él se acuerda que somos polvo. ¿Qué somos realmente sin Dios? Polvo. Pero en las manos de Dios, Él formó tejido, órgano, huesos, etc. Del polvo hizo al hombre y sopló en su nariz aliento de vida. Pero también dice el pasaje, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Es decir, el sustento. Y Dios nos invita a exaltar, a reconocer el sustento. El que tengamos comida en la mesa es un beneficio de Dios. Realmente no es algo que nosotros hemos obtenido con el fruto de nuestro trabajo. Así trabajáramos mucho, hermanos, si Dios decide no dar lluvia, si Dios decide no dar vida a los animales, etcétera, ¿qué comeríamos? ¿Qué podríamos intercambiar con el fruto de nuestro trabajo? Pues sencillamente no podríamos comer, pero tenemos que recordar que es Dios el que nos sustenta. Y el último beneficio, dice ahí, el Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Él ayuda a los agraviados, hace justicia a los indefensos, protege a las personas vulnerables de la sociedad. Estos son los beneficios que se nos invita a reconocer. Pero hay un propósito al enlistar todos estos beneficios. Y yo quiero invitarles a reflexionar cuál es el propósito de David al enumerar todos estos beneficios. ¿Por qué es importante que tengamos presentes todos estos beneficios? ¿En qué nos ayuda a hacer una lista de todas las cosas buenas que Dios nos da? Igual, siéntese en la libertad de participar. Es reconocer y estar cerca de Él. Muy bien, estar cerca de Él. El versículo 2 al final dice, no olvides ninguno de sus beneficios, enfatizando lo que dice, bendiciendo a Dios con respecto a no olvidar esto que nos acaba de mencionar. La gratitud, ¿verdad? Sí, es parte de... ¿Qué más, hermanos? De este lado. ¿Cuál es el propósito de David al enlistar todos estos beneficios? Nuestra dependencia. Que dependamos de Él. Muy bien. Total dependencia. Sí, es correcto. La respuesta la encontramos en el versículo 8 y en el versículo 1. Alguien que lea el verso 1 y luego alguien que lea el verso 8, por favor. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Muy bien. ¿Qué tienen en común estos dos versículos? Ustedes pueden marcar ahí en su Biblia. La expresión más importante del verso 1 es santo nombre. ¿Sí? Está hablando del nombre de Dios. Y es lo mismo que encontramos en el verso 8. Misericordioso y clemente es el Señor. Es decir, hermanos, los beneficios de Dios son el trabajo de la revelación divina. Es decir, conocemos a Dios, conocemos el carácter perfecto de Dios a través de sus beneficios. Uno puede conocer a una persona a través de su actuar. ¿Qué podemos decir de una persona que pasa por alto la necesidad de su prójimo? Que teniendo los recursos económicos no ayuda. ¿Qué podemos decir de esa persona? Su actuar nos dice que esta persona es tal vez avara. ¿Qué podemos decir de alguien que todo el tiempo está ayudando a los demás? Que es generoso. Su actuar nos dice que esta persona es bondadosa. ¿Qué podemos decir de una persona que siempre tiene un buen consejo? Pues podemos decir que es sabio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el que cada día Dios nos da la vida, el que cada día Dios nos sustenta, el que cada día Dios sana nuestras enfermedades, hermanos, nos habla del carácter perfecto de Dios. ¿Sí se entiende esto?
Entonces, por eso decíamos que la alabanza va más allá de un ritual, va más allá de cantar, va más allá de un momento en la semana. Hay un aspecto fundamental que remarca David con respecto a la alabanza, y tiene que ver con nuestra comprensión de Dios. Vuelvo a repetirlo, la alabanza se gesta en la comprensión del hombre de Dios. Aquí estamos delante de un escrito de un hombre que tenía una comprensión muy profunda de Dios. Entonces, todas las cosas que Dios nos da hablan del carácter perfecto de Dios. El nombre de Dios, dice el versículo 1, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Cuando hablamos del nombre de Dios, no estamos hablando de una etiqueta, ¿sí? Estamos hablando de lo que Dios es. Entonces, los beneficios que Dios nos da cada día nos hablan de la persona de Dios, nos hablan del carácter perfecto de Dios, nos hablan de la naturaleza de Dios, nos hablan de lo que Dios es, nos hablan de su perfección. Y aquí se nos presenta, ¿quién es Dios? Esa es la pregunta fundamental que tenemos que hacernos. ¿Quién es Dios? Ya dijimos, el nombre de Dios es lo que Dios es, pero ¿quién es Dios? El verso 8 nos dice quién es Dios. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. De acuerdo al verso 8, ¿quién es Dios, hermanos? Misericordioso, muy bien. Y clemente, ¿verdad? Y hay una palabra aquí, la vamos a poner en la pantalla, con respecto al nombre de Dios. La Reina Valera traduce misericordioso. La palabra original, la palabra hebrea, es Gesed, ¿sí? Esa es la palabra que encontramos para misericordioso, Gesed. Y no hay un equivalente en el castellano para Gesed. Vuelvo a repetirlo, Reina Valera utiliza misericordioso, pero no hay una palabra. Pero sí se puede explicar de la siguiente manera: amor leal, ¿sí? La traducción más precisa no tendría que decir misericordioso, tendría que decir amor leal. Pero ¿qué es esto de amor leal? Lo podemos explicar de la siguiente manera: gracia, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo el pasaje es: Dios es gracia. Así lo dice el Salmo 63. Es más valiosa tu gesed, tu gracia, que la vida misma, señala David. Entonces, si a ustedes les preguntan, bueno, ¿quién es Dios? Dios es, hermanos, gracia. ¿Sí? ¿Lo podemos repetir? Dios es gracia. El perdón, la sanidad física, la ayuda contra la muerte, el sustento que nos proteja, son las manifestaciones de la gracia de Dios. Es lo que está diciendo el pasaje, ¿sí? Y esto es lo primero que queremos reiterar en esta predicación, en el punto 1, ¿sí? En primer lugar, voy a repetirles el tema. Decíamos la invitación divina a la alabanza. En primer lugar, respondemos a esta invitación cuando entendemos la gracia de Dios. Respondemos a esta invitación cuando entendemos la gracia de Dios. Dios nos invita a través del Salmo 103 a alabarle. ¿Eso qué significa? ¿Que voy a pararme aquí, leo el Salmo y todos cantamos? ¿Eso significa? No. ¿Qué es realmente lo que pretende David? ¿Cómo nos está invitando David? Es interesante, hermanos, cómo los salmos desarrollan en uno un entendimiento de la alabanza. ¿Cómo nos está invitando este pasaje a la alabanza? Vamos a decirlo de esta manera: David está despertando nuestra conciencia de Dios. ¿Sí se entiende esto? Vuelvo a repetirlo. David está despertando en nosotros una conciencia de Dios. Y ese es uno de los problemas que puede surgir en la vida cristiana, cuando no somos conscientes de la gracia de Dios. ¿Sí? Podemos vivir la vida cristiana perdiendo de vista quién es Dios. Podemos venir aquí, cantar, perdiendo de vista quién es Dios. Podemos hacer mil cosas, predicar, discipular, etcétera, perdiendo de vista la gracia de Dios, hermanos. Entonces estamos viviendo una vida, ¿qué? Una vida ritualista, pero no una vida de alabanza.
Y lo que Dios quiere no es ritual, Dios quiere alabanza. Entonces tenemos que despertar nuestra conciencia con respecto a la gracia de Dios. Cuando comemos, cuando nos levantamos, tenemos que tener presente la gracia de Dios, porque eso es lo que Dios es. Él es gracia. Y encontramos 3 aspectos de la gracia. En este punto 1 podemos desarrollar estos 3 aspectos fundamentales de la gracia. El primer aspecto, versículo 10, alguien que lo lea por favor. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades y nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Muy bien, aquí el primer inciso que podemos poner en el punto 1 es que esta gracia es inmerecida. ¿Sí? La gracia o el favor de Dios, que son sinónimos, es un favor inmerecido. Realmente, hermanos, si Dios nos perdona, si Dios nos ha concedido ser hijos suyos, si un día el Padre decidió enviar a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz, no lo hizo porque lo merecíamos, lo hizo porque Él es perfecto, lo hizo porque Él es santo. ¿Sí se entiende esto? ¿Por qué Dios hizo todo lo que hizo con una humanidad tan mala? Porque Él es perfecto, solo por eso, porque Él es perfecto. Y una de las preguntas que yo me hacía esta mañana con respecto a la gracia era: ¿cómo interpreta el pueblo evangélico la salvación gratuita de Dios? Muchas veces interpretamos la gracia de Dios. Bueno, yo les quise hacer la pregunta a ustedes. ¿Cómo interpretamos la gracia de Dios? Cristo murió por tus pecados, es gratuito, es inmerecido. ¿Sí? En muchos de los casos, la gracia de Dios se interpreta como una prórroga para el pecado. Es que la salvación no se pierde. Si yo me porto mal, igual me voy al cielo. Es que, pues sencillamente, es gratuita, es fácil, ¿verdad? En 3 simples pasos tú ya puedes estar con Dios en la eternidad. Con 3 simples pasos tú ya puedes ser salvo. Entonces, realmente no hay un entendimiento de la gracia de Dios. Pero aquí David nos recuerda algo muy importante, algo que tenemos que tener presente cuando meditamos en la gracia de Dios. Y lo dice el verso 10. ¿Lo podemos leer todos, por favor? No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Qué tenemos que tener presente cuando meditamos en la gracia de Dios? Tenemos que tener presente su justicia. ¿Sí se entiende esto, hermanos? Su justicia. Si no entendemos la gracia y la justicia, vamos a interpretar a un Dios, vamos a distorsionar la imagen de Dios, vamos a redefinir al Dios Santo y lo vamos a construir como un Dios permisivo. Podemos llegar a pensar eso, que para Dios no es un problema nuestro pecado, que para Dios no es un problema si nos portamos mal. Al fin de cuentas, que decimos, Dios es amor. Al fin y al cabo, la salvación es gratuita. Pero hermanos, para Dios sí es un problema nuestro pecado. ¿Sí se entiende eso? Y si Dios no nos ha pagado conforme a nuestra iniquidad es porque Él es perfecto. Pero no significa que Dios no aborrezca nuestro pecado. No significa que Dios no sea abominable lo que hemos hecho delante de Él. Pero Él es perfecto y por lo tanto decidió perdonarnos y decidió borrar nuestra culpa. Y cuando nosotros interpretamos correctamente la gracia de Dios, vamos a vivir una vida de santidad. Y eso, hermanos, es alabanza. Esa es la vida de alabanza. La alabanza no empieza cuando cantamos. La alabanza no empieza cuando venimos aquí a la congregación. La alabanza empieza cuando entendemos la gracia de Dios y respondemos en santidad. Ahí estamos alabando a Dios. Tal vez sin mover nuestros labios. Pero nuestra vida está expresando ¿qué cosa? Está expresando un entendimiento de Dios. Mucho tiempo yo creí eso. Expresar es decir, no siempre. Podemos expresar un entendimiento de Dios con nuestras actitudes. Podemos expresar un entendimiento de Dios definitivamente con nuestras acciones. Expresamos un entendimiento de Dios con cada parte de nuestro ser, no solo con nuestra lengua, con nuestra conducta, con nuestras decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es el primer aspecto que tenemos que tener presente cuando pensamos en la gracia de Dios, que Dios es justo.
y que en su perfección Él ha decidido no tomar en cuenta nuestra iniquidad. Pero hay un segundo inciso en este primer punto con respecto a la gracia de Dios, y lo señala el versículo 11. Alguien que lea el versículo 11, por favor. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Muy bien, y hay otro atributo que tenemos que considerar cuando pensamos en la gracia de Dios, y es compasión. ¿Qué tan grande es la gracia de Dios? Dice el pasaje, pues así de alto como los cielos. Es decir, es infinita. No tiene límites realmente la gracia de Dios. Dios, hermanos, podría prolongar su paciencia. ¿Realmente es el hombre el que le pone límites a la paciencia de Dios? ¿Sí? Cuando Dios decide poner fin a su paciencia, cuando entiende que el hombre no se va a arrepentir. Hay personas, hermanos, así Dios prolongara durante toda la eternidad su paciencia, no se arrepentirían. Entonces tenemos que remarcar esto. Si Dios detiene su compasión y actúa con juicio, no es porque le falte misericordia o paciencia, es porque sabe que nunca va a haber una respuesta para el arrepentimiento. Pero cada día, hermanos, cada día de nuestra vida, yo lo puedo decir de esta manera, es una prolongación de la gracia infinita de Dios para con nosotros. Nos trata con tanta paciencia que yo no diría cada día, yo diría cada segundo. Está ahí deteniendo su ira en nuestra imperfección, en nuestra dureza de corazón, en nuestra incredulidad, etcétera, etcétera. Mil cosas que están presentes en nuestros corazones. Pero la gracia de Dios detiene su ira, es su justicia, pero también su compasión. Entonces tenemos que meditar en la compasión de Dios cuando hablamos de su gracia. Si no entendemos esto, nuevamente volvemos al otro extremo. Si no entendemos, hermanos, que es por compasión que nos perdona, vamos a llegar al mismo problema, que nuestros pecados son errorcitos insignificantes para Dios. ¿Sí se entiende esto? Y vamos a caer, ¿qué cosa? En la rebeldía deliberada. Vamos a caer en la provocación deliberada de Dios. Vamos a abusar de la gracia, creyendo que podemos una y otra vez ofender a Dios. Pero alabamos a Dios cuando entendemos esto. Dios ya fue paciente conmigo con este pecado, y voy a desistir de hacerlo porque Él es compasivo. No porque Él sea tolerante a mi iniquidad, sino porque está, dice el pasaje, alentando su ira, porque su misericordia es grande. Así que voy a desistir de hacer lo malo y voy a responder en santidad. Entonces, nuevamente estoy alabando a Dios. Y hay un tercer aspecto con respecto a la gracia. El tercer inciso lo encontramos en el versículo 13. Alguien que lea, por favor, el verso 13. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Muy bien. Y aquí les hago la pregunta, ¿cuál sería la expresión más importante del verso 13? Compasión, ¿verdad? Está ampliando la idea del versículo 11. Pero podemos remarcar, hermanos, la expresión como el Padre. Una manera de entender la gracia de Dios es entender cómo es el amor, dice David, de un Padre. Entonces, el tercer inciso, ¿sí? Esta gracia tiene una característica, que es un favor amoroso. La gracia de Dios es un favor amoroso. Y humanamente hablando, hermanos, el mejor ejemplo de amor definitivamente es el de los padres, ¿sí? Ni siquiera me atrevería a decir el del cónyuge. Tal vez la esposa no puede pasar por alto muchas cosas, o el esposo, pero hermanos, los padres no miran defectos en los hijos. El padre recibe una y otra vez a su hijo. Puede encontrar altanería, puede encontrar rebeldía, puede incluso encontrar decepción, que no era lo que él esperaba de un hijo. Pero, ¿qué sucede con el padre? Lo recibe. ¿Por qué lo recibe? Porque lo ama. Y así es el amor de Dios para con nosotros, hermanos, es el amor de un padre compasivo.
¿sí? El Padre no mira los defectos, no mira los defectos de su Hijo, porque nos ama. Y es lo que Dios hace con nosotros. No nos trata conforme a nuestra iniquidad. Él nos trata de manera amorosa. Podemos definir el amor de la siguiente manera. El amor lo podemos definir como la virtud que sostiene las relaciones. Y lo que sostiene nuestra relación con Dios es su amor, ¿sí? No es el factor humano, porque en todos los aspectos vamos a fracasar, fracasamos siempre como humanos. Lo que sostiene nuestra relación con Dios, hermanos, es su amor. Es ese amor perfecto el que lo llevó a tomar una iniciativa en la relación al venir a este mundo y morir por nosotros en la cruz, ¿sí? Es ese amor el que llevó a Jesús a exclamar: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿sí? Y si bien la palabra tal vez no está en el texto original, la idea está presente. Entonces, esto es con respecto a la gracia, tenemos el desafío de entender la gracia. La alabanza es una labor, por lo tanto, intelectual, no ritualista. Vuelvo a repetirlo, la alabanza es una labor intelectual, no ritualista. Entonces, uno de los trabajos que como congregación se tiene que hacer es el entendimiento de la iglesia de Dios, ¿sí? Si la iglesia crece en su entendimiento de Dios, entonces va a ser una iglesia que alaba a Dios. Cada instante de su vida serán útiles cumpliendo el propósito fundamental de su existencia: vivir para la alabanza del Señor. Y en segundo lugar, quisiera que pudiéramos repetir nuevamente el título: respondiendo dignamente a la invitación divina de alabanza. Este salmo, decíamos, nos invita. ¿Cuándo respondemos a esta invitación? En segundo lugar, cuando entendemos su majestad, cuando entendemos la majestad de Dios. Versículo 19, alguien que lo lea, por favor. El Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Muy bien. ¿Cuál sería la expresión más importante aquí del verso 19? Eso es dominio, reino. ¿Sí? Ya dijimos el nombre de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es gracia. Pero también dice el pasaje: ¿quién es Dios? Dios es, de acuerdo al verso 19, hermanos, ¿quién es Dios? ¿Sí? ¿Sin miedo? Dios es Rey. Entonces, Dios no solamente nos da beneficios. ¿Él qué hace también? Él gobierna. Si tenemos que pensar en Dios como un soberano que está al pendiente de su creación. No solo nos está diciendo yo los amo, también les está diciendo el que está detrás de todo, el que controla todo, soy yo. Él está al pendiente de las cosechas, Él está al pendiente de la humanidad y Él controla la humanidad. Él está detrás de todas las cosas que suceden en el mundo, porque Él es el ser supremo que gobierna la creación. Entonces ese es el énfasis de este pasaje. Alabamos a Dios cuando entendemos que Dios es Rey. Pero quiero desarrollar esta idea con respecto a la majestad de Dios, profundizar un poquito en este aspecto sobre quién es Dios en cuanto a su autoridad. Uno de los problemas fundamentales que también se dan en el ámbito evangélico es que hablamos de Dios como Rey, hablamos de la majestad de Dios, pero hay un problema: ignoramos su autoridad. Dios es Rey, decimos, pero la autoridad de Dios no siempre está presente en nuestra vida, ¿sí? Entonces Jesús lo dijo: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿Sí? Y esta idea se ha propagado dentro del ámbito evangélico. Se habla mucho de libre albedrío. Tenemos la idea de que hay una cierta libertad que Dios nos otorga a los creyentes para hacer nuestra propia voluntad. Y quisiera plantearlo como pregunta, hermanos. ¿Dios nos da libertad para hacer lo que queremos? ¿Qué me dicen? ¿Podemos hacer lo que queremos? ¿Hay cierta libertad por parte de Dios para esto? Con toda confianza pueden decir sí, pueden decir no. De este lado, levanta la mano los que digan que sí. Muy bien. Y de este lado, los que digan que no. O los que digan que sí. Hasta cierto punto,
Esto es, bueno, vamos a decirlo de esta manera. Dios nos da capacidad para tomar decisiones, pero no la libertad para tomar nuestras propias decisiones. ¿Sí se entiende esto? Vuelvo a repetirlo. Dios nos da la capacidad para tomar decisiones, pero no la libertad para tomar nuestras propias decisiones. Les voy a decir por qué. ¿Qué implica el acto de tomar mis propias decisiones? ¿Qué implica esto? ¿Cuál es la implicación de esto? ¿Cuál es el problema de esto? Bajo mis parámetros o mi concepción de las cosas. Muy bien. Vamos a decirlo de esta manera. Esto se le llama usurpación de autoridad. ¿Por qué no puedo tomar mis propias decisiones? Les voy a decir por qué. Porque no somos Dios, porque no somos la autoridad. Pensemos en una empresa. De repente, el empleado se sienta en el escritorio del patrón y empieza a dar órdenes. ¿Esto es correcto o incorrecto? Pues podemos decir que es incorrecto. ¿Por qué el empleado no puede sentarse en el escritorio del patrón a dar órdenes? Porque no es el patrón, porque es el empleado. Hasta que sea el patrón, entonces puede dar órdenes. Entonces, tomar nuestras propias decisiones, hermanos, es ocupar un lugar que no nos corresponde, el lugar de autoridad. ¿Sí se entiende esto? Entonces, alabar a Dios no solo es cantar a Dios y decir tú eres rey. Alabar a Dios es someternos a su autoridad, darle a Dios el lugar de Señor y ocupar el lugar de siervos en nuestra vida. ¿Sí se entiende esto, hermanos? Cuando no se da esto, hay una incongruencia entre lo que cantamos y cómo vivimos. Y eso ya no se llama vida de alabanza, se le llama vida de deshonra. Entonces no honramos a Dios cuando cantamos y venimos aquí. Honramos a Dios cuando dejamos que Dios gobierne nuestras vidas. No cuando le decimos tú eres rey. Cuando dejamos que Él gobierne nuestras vidas, estamos expresando, no solo con nuestros labios, sino con nuestras acciones, la majestad de Dios. Y ese es el desafío más grande de la vida cristiana, hermanos, entender la autoridad de Dios. Y ese es el desafío también en el área ministerial. Poder llevar a la congregación a una vida de alabanza es que reflejen un entendimiento de la majestad de Dios. Y es algo que quisiera que pudiéramos reflexionar en esta semana. Una pregunta fundamental. ¿Quién gobernó nuestra vida esta semana? ¿Se hizo lo que Dios dijo? ¿O se hizo lo que nosotros quisimos? ¿Sí se entiende esto? Si no se hizo lo que Dios dijo, ¿quién fue el soberano? ¿Fue Dios o fuimos nosotros? ¿Quién ocupó el lugar de rey? ¿Nosotros o Dios? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y si no se hizo la voluntad de Dios, si no hubo una respuesta a la autoridad de Dios, yo les hago esta pregunta. ¿Podemos hablar de una vida de alabanza o podemos hablar de una vida de deshonra? Cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos pisoteando la autoridad de Dios y estamos colocándonos en esa autoridad. Es decir, estamos usurpando el reconocimiento que solo a Dios le corresponde. Entonces ya no estamos alabando, estamos deshonrando a Dios. Entonces dice el pasaje, y me gustaría que lo pudiéramos leer todos desde el 19, el 20. Dice así: el Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid al Señor vosotros, sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Entonces no es algo que digamos, esta explicación que les acabo de dar, pues no es algo que me he sacado de la manga. El pasaje lo dice ahí, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de sus preceptos. ¿Sí se entiende esto? Jesús lo dice: venga tu reino, es decir, dame un poquito de libertad para hacer mi voluntad. Así dice, no, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y también lo dice Jeremías capítulo 31, escribiré la ley en sus corazones. Es decir, la realización perfecta de la voluntad de Dios en nuestra vida.
Ese es el reino de los cielos. Ahí estamos alabando a Dios, ahí estamos viviendo para la gloria de su nombre. Cuando le honramos, reconociendo su autoridad, dice ahí, obedeciendo a la voz de su precepto. Así lo hacen los ángeles. Cuando se señala en el Padre Nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. Bueno, ¿cómo se hace en el cielo? El versículo 20 lo dice, de manera perfecta, de manera absoluta. Una obediencia a medias, hermanos, es desobediencia, definitivamente. Ese fue el pecado del rey Saúl. Obedeció, que me dicen, a su manera. Pero el profeta le dice, ya no es obediencia. ¿Sí? Entonces, esa fue la virtud del rey Josías, que dice la Biblia que fue fiel, porque no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Es decir, se sujetó a la voluntad de Dios. Entonces, honró a Dios. Entonces, verdaderamente exaltó a Dios. Y quisiera yo cerrar con una pregunta como conclusión que tiene como propósito llevarnos a la reflexión. Ustedes pueden ir contestando sí, no. Primera pregunta, ¿Dios ha perdonado nuestra iniquidad? ¿Dios ha sanado nuestras dolencias? ¿Dios nos ha protegido? ¿Dios ha provisto? ¿Dios nos ha cuidado? Entonces, la pregunta es, ¿cuál ha sido nuestra respuesta? ¿O cuál debe de ser nuestra respuesta? Si pertenecemos a este grupo de hombres y mujeres que han sido perdonadas, que han sido sanadas, que han sido salvas, que han recibido los favores y las misericordias de Dios, entonces la respuesta es alabanza, una vida de alabanza. Pero esta alabanza, ya dijimos, no es un ritual. La alabanza es una expresión, tiene que ver con el aspecto práctico, definitivamente, hermanos. La vida cristiana se tiene que desempeñar siempre, cada instante de nuestra vida. La vida cristiana no se puede limitar, ya dijimos, al domingo. La vida cristiana es un estilo, ¿sí? La alabanza tiene que ser un estilo, cada instante, no es un momento. Eso se le llama religión, ¿sí? Religiosidad. Esa es la diferencia entre el adorador y el religioso. El adorador tiene un concepto de Dios, el religioso tiene un concepto de Dios, pero el adorador expresa este concepto, es una realidad en su vida. Hay una experiencia con Dios, una experiencia de su gracia y una experiencia de su autoridad. Tenemos que expresar su autoridad, su gracia cada instante de nuestra vida. Entonces la iglesia está cumpliendo su propósito. Entonces el ministro puede descansar que ha sido un siervo fiel, diligente en conducir a la congregación a el propósito, ¿verdad? Todo gira en torno a la alabanza de Dios, todo gira en torno a Él. Lo veíamos en la mañana en la escuela dominical. No tiene que ver con nosotros, tiene que ver con su gloria, tiene que ver con su honra. Entonces, a Dios sea la gloria, a Dios sea la honra. Muy bien. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario con respecto a este tema? ¿Sí? Sí, hermanos. Pues vamos a ponernos de pie y hacemos una oración dando gracias a Dios por su palabra. Le pedimos nuevamente a nuestro hermano Carlos si nos guía en esta oración. Padre, gracias, Señor, porque tú eres muy bueno con nosotros. Y Padre, nos recuerdas una vez más cuál es el propósito de nuestra vida, cuál es el propósito de tu congregación. Permítenos ser verdaderos adoradores, poderte alabar todos los días, Señor, a cada momento. Te ruego especialmente por esta iglesia, por los miembros, por los que sirven, que todos podamos tener una vida de alabanza, Señor. Permítenos soportar todo en tu gracia, en tu amor. Te agradecemos por lo que hoy nos has regalado con la predicación. En el nombre de Jesús. Amén.